Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate. Yo quiero traerles un tema bastante importante y que es un tema que nos debe importar y del cual debemos estar muy alertas. Bien sabemos todo lo que ocurrió con la pandemia y todo lo que esto generó, pero quizás ahora las situaciones clínicas, las situaciones de salud están más altas y más desbordadas que en la misma pandemia. Hace poco, acá en el municipio donde yo vivo, el hospital local puso en sus páginas de las redes sociales el siguiente aviso. Se les avisa a la comunidad que por favor, si tienen una urgencia médica, buscar otras clínicas, otros hospitales, porque ya el hospital local está en una sobreocupación del más del 300%. Ya no hay dónde atender personas en urgencias, no hay dónde hospitalizar a una persona, y ellos emiten este mensaje para quienes necesiten atención médica de carácter urgente, no vayan al hospital. Y comienza el paseo por diferentes clínicas, por diferentes hospitales, buscando en dónde pueden encontrar atención. No sé si en tu país, si en tu ciudad está ocurriendo lo mismo, pero ya ir a una urgencia se está convirtiendo en algo caótico y tiene que estar muy grave la persona para poder que la ingresen, o si no, los dejan esperando a las afueras de la clínica o simplemente les dicen busca otro lugar porque no hay atención para el estado que tienes actualmente. Y aquí en mi país, Colombia, hemos visto cómo personas esperando atención médica en una sala de urgencias mueren. Y quizás esto en muchos otros países también se está viviendo. ¿Y por qué quiero tocar estos ejemplos? Porque es la realidad. Y vale la pena traer esto al presente. Porque detrás de esto también hay algo espiritual. Miren, un compañero, su suegro, estaba enfermo. Y pasó lo mismo, no había dónde hospitalizarlo, así que deciden darle hospitalización en casa. Luego va un médico, el especialista a tratarlo, lo revisa y les dice lo siguiente: estén muy preparados porque lo que se viene a nivel de salud para el mundo es algo mucho más fuerte que la pandemia que ya pasó. Estamos a puertas de otra pandemia. Y lo dice un médico, un experto en la salud. Si vemos el reloj del final del mundo, ese reloj que tienen los científicos, también hace poco ya movió su aguja, ya hace poco movió y quedó a menos segundos de la hora cero. Los científicos mueven este reloj según varios eventos que se pueden ir estudiando desde la ciencia, como por ejemplo las placas tectónicas, como por ejemplo el calentamiento global, la evolución también de los virus, de las enfermedades, todo aquello que se pueda analizar y estudiar, ellos los llevaron a este reloj y lo van llevando a ese momento de llegar a la hora cero. Y a medida que va moviéndose la aguja, pues es más preocupante para la humanidad, porque la ciencia está diciendo el mundo está cada vez más en un peligro. Y esto tiene una connotación también muy espiritual, porque recordemos que dentro del contexto espiritual, el contexto profético está lleno de muchos eventos, de muchas revelaciones, y esas revelaciones, una a una, se han ido cumpliendo. Y es que estamos en un presente donde realmente las personas o nosotros como seres humanos, después de la pandemia, hemos visto cómo la salud cada vez más es deteriorada y cómo el cáncer, por ejemplo, reapareció de manera fuerte. Y bien sabemos que la pandemia y la solución para esa pandemia, aquellas vacunas que se desarrollaron en su momento, han potencializado también la aparición de muchos síntomas, de muchos
casos de enfermedades graves y de muertes. Así que estamos en un presente donde tenemos que estar muy fortalecidos, muy tranquilos, pero sobre todo con una vida espiritual muy activa, muy llena de fe. Porque a medida que nosotros nos acerquemos al Señor, a medida que nosotros estemos con el Señor, a medida que nosotros estemos en oración, a medida que nosotros estemos en gracia con Dios, pues todo aquello que debilita el sistema inmune pierde fuerza sobre nosotros. Porque en una espiritualidad débil, la depresión causa estragos impresionantes. Y aparte de que ataca aquí la parte mental, toma y hace un recorrido por todo el cuerpo inmune de la persona, baja defensas, y ese estrés hace que la persona constantemente enferme. Así que cuidar de nuestra vida espiritual en este presente es algo muy importante. Cuidar de nuestra vida espiritual en este presente significa estar preparados ante esas eventualidades. Cuidar de nuestra vida espiritual nos va a ayudar a tener siempre orientación y discernimiento del Espíritu Santo de cómo cuidarnos y de qué decisiones tomar en medio de todo aquello que surge en el mundo. Cuidar de nuestra vida espiritual también significa aumentar la salud en nuestro cuerpo físico, también significa salud mental. Cuidar de nuestra vida espiritual es algo muy importante en este tiempo donde la enfermedad ataca con tanta fuerza. Y he sido testigo porque cáncer de colon o cáncer de estómago, que son aquellos dos cánceres que han tomado mucha fuerza en estos últimos años en gente joven, he visto cómo muchas personas mueren a los días, pero he visto personas con metástasis a causa de estos cánceres, personas que han sido de oración y que en medio de la enfermedad, que en medio de las quimios, que en medio de todo su proceso de ese cáncer e incluso con metástasis, los he visto, hombres y mujeres de fe, sanarse, dándolos por muerto la ciencia y ellos sanarse. Y cuando uno va a mirar, estas personas le rezaban a San José, rezaban el Santo Rosario, todos los días a la Eucaristía, estas personas todos los días clamando Espíritu Santo, alimentándose de la palabra de Dios, estas personas confesándose constantemente. Y cuando uno mira esa enfermedad que estaba allí tan agresiva, pierde fuerza y pierde poder. Mire, esto es tan sencillo. Una gripa, según como esté la persona en ese momento, la está mandando a un hospital o simplemente pasa a ser algo pasajero, ¿sí? Porque los hospitales, las clínicas, en su 90% están llenos por personas que están pasando por infecciones respiratorias severas. ¿Y cuántos de nosotros que en medio de la pandemia estuvimos en oración, estuvimos orando, estuvimos allí conectaditos por medio del Espíritu Santo con el Señor Jesús, buscando la gracia de Dios? Nosotros en medio de esa pandemia, caminando en fe, y quizás nos dio esa enfermedad, nos dio ese COVID, pero quizás a cuánto les dio así, como algo pasajero, y no pasó nada, ¿cierto? Pero a otros los llevó a un estado de gravedad y de ansiedad, de desespero, porque si algo tenía esta enfermedad era lo siguiente: mientras estabas así con la gripita, como con los síntomas de la gripita, sin tener fiebre, nada, bueno, todo estaba controladito, pero cuando te hacían la prueba y te llegaba el resultado y te decía positivo para COVID, no se agravaban los síntomas, sino que automáticamente era como un ataque tan mental, porque empezaban muchas personas: tengo COVID, me voy a asfixiar, me va a dar fiebre, me van a entubar, y entraba un pánico, entraba un miedo, que aquella paz que antes sentían, esa tranquilidad que antes sentían, llega ese pánico, ese miedo, esa ansiedad, y coge y destruye en cuestión de minutos el sistema inmune, y ese virus encuentra todo un camino abierto para entrar, porque cuando le diagnosticaban a uno que tenía esa enfermedad, automáticamente llegaba un ataque aquí como a la mente. Por eso muchos sacerdotes exorcistas decían: esta enfermedad no anda sola, esta enfermedad anda
con demonios, el demonio del miedo, del estrés, de la ansiedad, y buscan atacar a la persona para que esta enfermedad pueda entrar y pueda hacer estragos, para que se puedan desesperar, sentir tanto miedo, tanto pánico. Entonces salió la solución así de manera rápida, así les hayan dicho que esa solución fue creada a partir de estudios con bebés sacrificados de 5 o 6 semanas. Aún así no les importaba porque ya estaban invadidos del miedo y se hacían colocar cuantas veces fuera necesario esas alternativas, esas soluciones que fueron esas vacunas en su momento para esa pandemia, y que esto ha generado grandes consecuencias. Asimismo pasa en este presente. Muchas enfermedades no andan solas. Detrás de la enfermedad anda algo espiritual muy fuerte. Y si nosotros miramos esta revista de Economy, esa portada que ellos colocan para este 2026, donde hay un mundial de fútbol, donde asemejan el mundo como ese balón, donde se ven misiles, donde se ven como diferentes escenarios que ellos como élite pueden recrear, vemos que en todo el contexto global que representa ese balón hay cápsulas, medicamentos y hay inyecciones, hay jeringas. Así que tenemos que estar muy preparados y prepararnos desde la oración, porque cuando yo fortalezco mi vida espiritual, estoy fortaleciendo también mi vida mental. Cuando yo fortalezco mi vida espiritual, también estoy fortaleciendo mi inmunidad. Recordemos un estudio científico que realizaron. Tomaron un grupo de personas enfermas, un grupo de personas que no iban a la Santa Eucaristía, personas que no iban a misa, que no comulgaban, y otro grupo que comulgaba todos los días y que en medio de su enfermedad seguían y frecuentando la Santa Eucaristía. Pues notaron que las personas que no asistían a la misa y que no comulgaban, que no recibían el cuerpo y la sangre de Jesús, las enfermedades avanzaron mucho más rápido y el estado físico y el estado mental de estas personas se deterioró mucho más rápido, mientras que en las personas que también tenían el mismo diagnóstico médico, al asistir a la misa, al recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, muchos fueron respondiendo de manera satisfactoria a los tratamientos, otros sanaron y vencieron la enfermedad y pudieron observar que el ir a la Santa Eucaristía sí da una fortaleza ante lo que estamos viviendo en el momento, como es la enfermedad y cualquier otro problema. Así que estamos en un presente donde tenemos que estar muy preparados y no olvidemos todos los regalos que nos ha dado el Señor y la Santísima Virgen María. En pandemia se nos dieron muchos regalos. Por ejemplo, el jarabe que la Virgen toma de nuestros abuelos y nos pide hacer en este tiempo. También todo lo que es el aceite de San José, el aceite del buen samaritano. Así que tenemos que estar muy preparados porque la enfermedad sigue creciendo, porque la enfermedad sigue atacando, pero que no tome nuestro cuerpo, nuestra mente débiles, sino que se encuentre con una espiritualidad fortalecida, que se encuentre con un hombre y una mujer llenos de fe, fortalecidos en el amor de la Santísima Virgen María y en el amor de Jesús.